Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de José Victorino Lastarria. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompañan Macarena Castro y Anaís Griot. Hola David. Hola David. Hola Macarena. Abogado, académico, diplomático, activo político e inquieto literato, José Victorino Lastarria es considerado uno de los intelectuales liberales chilenos más destacados del siglo XIX. Nace en la ciudad de Rancagua el 22 de marzo de 1817, siendo hijo de Francisco de Asís Lastarria y Cortés, desventurado empresario minero, y Carmen Santander Bozo. Inicia sus estudios en tierra natal para luego trasladarse al Liceo de Chile, institución de muy corta vida y pionera en la enseñanza del derecho constitucional. Posteriormente ingresa al Instituto Nacional, donde su interés en diversas materias lo lleva por el camino de las ciencias y el derecho, esto último muy influenciado por el pensamiento de Andrés Bello, cuestión que se consolida más adelante con el recibimiento de los títulos de geógrafo y abogado por parte de la Universidad de San Felipe, posterior Universidad de Chile, y el Instituto de Leyes y Sagrados Cánones en el año 1839. Habiendo jurado ante la excelentísima Corte Suprema, toma a su cargo la Cátedra de Legislación de Derecho de Gentes en el Instituto Nacional, donde asumió una postura explícita en defensa del pensamiento liberal, manifestándose contra la tradición colonial y subrayando la necesidad de reformas políticas radicales que dieran origen a un nuevo Chile que tomara distancia de la herencia española en un proceso que en toda propiedad puede definirse como una descolonización cultural. Mucho de su planteamiento inicial lo deja ver en el discurso de incorporación a la Sociedad Literaria de 1842, donde fue convocado para ejercer como director. En esta locución, Lastarria abre los fuegos con una decidida interpelación a la vanguardia de la época. Nuestros padres, dice el autor, no labraron el campo en que echaron la democracia porque no pudieron hacerlo, se vieron forzados a ejecutar sin prepararse, pero la generación presente, más bien por instinto que por convencimiento, se aplica a cultivarlo. Parece que se encamina a completar la obra. Y es que, a sus ojos, la estabilidad de la joven nación no se lograba mediante el mero engrosamiento de la fortuna de las clases acomodadas en desmedro del alicaído pueblo, sino que debía existir una comunión entre los diferentes sectores de la sociedad. La riqueza, acusa, nos dará poder y fuerza, mas no libertad individual, hará respetable a Chile y llevará su nombre al orbe entero, pero su gobierno estará bamboleándose y se verá reducido a apoyarse por un lado en bayonetas, por el otro en montones de oro, y no será el padre de la gran familia social, sino su señor. Sus siervos esperarán solo una ocasión para sacudir la servidumbre, cuando si fueran sus hijos, las buscarían para amparar a su padre. Otro apoyo más requiere la democracia. Este es el de la Ilustración. La democracia, que es la libertad, no se legitima, no es útil ni bienhechora, sino cuando el pueblo ha llegado a su edad madura. Sus palabras constituyen una verdadera afrenta hacia el mandato de Manuel Bulnes Prieto y el ideario conservador que lo sostiene. Me llamáis para que os ayude en vuestras tareas literarias, pero yo quisiera convidaros antes a discurrir acerca de lo que es entre nosotros la literatura, declara Lastarria, abriendo el camino al establecimiento de una declaración de principios con respecto al compromiso social que debiese asumir el mundo de las letras. No debemos, continúa, pensar solo en nosotros mismos. Quédese el egoísmo para esos hombres menguados que todo lo sacrifican a sus pasiones y preocupaciones. Nosotros debemos pensar en sacrificarnos por la utilidad de la patria.
Hemos tenido la fortuna de recibir una mediana ilustración. Pues bien, sirvamos al pueblo, alumbrémosle en la marcha social para que nuestros hijos la vean un día feliz, libre y poderosa. Y es que para el autor la literatura es expresión de la sociedad, siendo el medio que revela de la manera más patente los diversos aspectos del devenir humano. Las necesidades morales e intelectuales de los pueblos, el amplio espectro de las pasiones, los gustos, las opiniones, las inquietudes científicas, metafísicas, etc. En fin, las preocupaciones de toda una generación. Sin embargo, la realidad de la época es que no se cuenta con un corpus cultural sólido que establezca los cimientos para la nueva república, sino que el ideario del viejo mundo impuesto por el conquistador todavía se hace sentir con fuerza y violencia sobre las nacientes naciones del sur. Cuando la España comenzó a perder los fueros y garantías de su libertad, cuando principió a erigir en crimen el cultivo de las bellas artes y las ciencias, que no se presentaban guarnecidas con los atavíos embarazosos del escolasticismo, y el santo oficio a perseguir de muerte a los que propalaban verdades que no eran las teológicas, entonces, señores, empezó también a cimentarse en Chile el dominio del conquistador. No bastaba privar a los americanos de la libertad de acción, sino se les privaba también la del pensamiento. Pero numerosa es la juventud que con ansias recibe los preceptos de la sabiduría, y ya la patria pierde tiempo si no allana los obstáculos que entorpecen el provecho que puede sacar de tan laudable aplicación, señala. Criticando fuertemente aquella literatura española capturada por la tradición despótica de sus gobernantes y la tiranía moral de la Iglesia, Lastarria invita a los intelectuales a poner en marcha una auténtica literatura nacional, elogiando esfuerzos como los de Andrés Bello, que tanto en la academia como fuera de ella hacía circular nuevas ideas que iban desde el derecho hasta la crítica literaria, abordando también la filosofía, el teatro, la poesía, la gramática, la historia y la geografía. Del Conquistador critica una buena parte de su obra escrita, pero agradece profundamente el don de la lengua misma, la que considera poseedora de un habla que anuncia los progresos de la razón, rica y sonora en sus terminaciones, sencilla y filosófica en su mecanismo. La literatura que promueve Lastarria es una que se funda en la independencia, en la libertad del genio intelectual, y que rechace de plano la crítica menguada que pretende dominarlo todo, pero que se asiente en la verdad y la moderación. No es mi ánimo, aclara en su alocución, inspiraros aversión por las reglas del buen gusto, por aquellos preceptos que pueden considerarse como la expresión misma de la naturaleza, de los cuales no es posible desviarse sin obrar contra la razón, contra la moral y contra todo lo que pueda haber de útil y progresivo en la literatura de un pueblo. En este sentido, el recién nombrado director de la Sociedad Literaria de 1842 hace una defensa de lo nuevo en virtud de la construcción de la identidad de la República, pero sin rechazar el ingenio humano que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia y que puede ser encontrado en las más grandes obras de la literatura universal, que va desde los clásicos antiguos hasta los revolucionarios franceses, en quienes veía una verdadera nueva escuela del pensamiento. Es preciso, dirá ya en las palabras finales de su discurso de incorporación, que la literatura no sea del exclusivo patrimonio de una clase privilegiada, que no se encierre en un círculo estrecho, porque entonces acabará por someterse a un gusto apocado a fuerza de sutilezas. La literatura, sostiene, citando al intelectual francés Nicolas Louis Mariarteau, debe dirigirse a todo un pueblo, representarlo todo entero, así como los gobiernos deben ser el resumen de todas las fuerzas sociales. Si bien la Sociedad Literaria de 1842 tuvo una corta existencia, desde el 3 de marzo de 1842 hasta el 1 de agosto de 1843, según consta en sus actas, el trabajo intelectual llevado a cabo en sus más de 80 sesiones encuentra pocos paralelos en la historia nacional.
Aquí no solo se discute sobre tópicos literarios y estéticos, sino que también se abordan materias de índole filosófica, política e histórica, siendo el lugar donde se forjaría una buena parte del proyecto de la modernidad para Chile. Pero José Victorino Lastarria no agota sus inquietudes en la sociedad literaria. En 1844, por petición de Andrés Bello, el intelectual presenta su trabajo de memoria titulado Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile, ante el Consejo General de Académicos de la Universidad de Chile, ocasión en que el autor denuncia públicamente el estancamiento cultural del país por influencia de la colonización española que operaba en el ámbito religioso y de gobierno, apuntando sus dardos hacia el clasismo de la institución del cabildo y el autoritarismo legitimado en la Constitución de 1833. En este documento, Lastarria desliza una tesis interpretativa de los orígenes de la sociedad chilena, a la par de seguir un método historiográfico para construirla. Vamos a la música, en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. José Victorino Lastarria, en tiempos en que es nombrado diputado suplente por Parral y Elqui, inicia la publicación de El Crepúsculo, periódico literario y científico considerado fundacional de las letras chilenas. El semanario hizo las veces de aparato de difusión de las reflexiones tanto de la Sociedad Literaria de 1842 como del movimiento literario del mismo año, reuniendo a numerosos intelectuales afines a las ideas liberales de la primera mitad del siglo XIX. Según el investigador Bernardo Subercasó, la literatura es para ellos parte de la actividad política y esta parte de la actividad literaria.
Entregas notables en este espacio son La teoría del entendimiento de Andrés Bello, Sociabilidad chilena de Francisco Bilbao y El mendigo del propio Lastarria, que cuenta la historia de un personaje que emprende una contundente crítica a los abusos de la colonia, exaltando el ejercicio de la vocación patriótica, conviviendo armónicamente con la naturaleza, elementos que dejan ver la influencia que sobre el autor ejerció la ética y la estética del romanticismo europeo. También publica Elementos de Derecho Público Constitucional de 1846 y Bosquejo Histórico de la Constitución del Gobierno de Chile de 1847. Al año siguiente funda el periódico Revista de Santiago. En sus primeros años enciende la polémica con el artículo El manuscrito del diablo, presentado por Lastarria como destinado a condenar vicios de carácter, hábitos antisociales, malas pasiones y preocupaciones antidemocráticas, cuestión que ofendió especialmente al sector conservador, el cual presionó para el cierre del periódico. Posteriormente, ya sin Lastarria como director, aunque sí como colaborador, siguió otorgando una vitrina a autores notables como Andrés Bello, los hermanos Amunátegui, los Mata, Guillermo y Joaquín Blesgana, Pérez Rosales, Ignacio Domeyko, Humboldt, entre otros, quienes consideraban el conocimiento como el motor del progreso. Entretanto, elegido como diputado por Rancagua en 1849, encabeza una oposición feroz desde el Parlamento contra el gobierno de Manuel Bulnes, organizando el llamado Club de la Reforma, cuyo propósito es abrir el sistema político incorporando a la ciudadanía al proceso de toma de decisiones. Asimismo redacta, junto a Federico Errázuriz Zañartu, sus Bases de la Reforma, programa político que nace como respuesta a la designación de Manuel Montt, férreo defensor de la Constitución de 1833, para presidir el país. En este período establece unidad de propósito con la Sociedad de la Igualdad, apoyando la revolución de 1851 que se proponía evitar el arribo de Montt. Consecuencia de esta avanzada es una aplastante derrota para los liberales, entre los cuales se encontraban personalidades de la talla de Santiago Arcos y Francisco Bilbao, y la expulsión de Lastarria hacia Lima, Perú, pudiendo regresar a Chile luego de 3 años, retomando su actividad política hacia 1855. Ese año es elegido como diputado por la ciudad de Copiapó y Caldera. Asimismo, ofició en el negocio de la industria minera. Se traslada posteriormente a Valparaíso, donde se mantuvo ejerciendo labores como abogado y apoyando las movilizaciones en contra del gobierno conservador. Publica Miscelánea Literaria, donde reúne ensayos de novela histórica y cuadros de costumbres. También sale a la luz su comentario a la Constitución Política de la República de Chile. Hacia 1858, ahora como diputado por Valparaíso, apoya la fusión liberal-conservadora que apostaba por la candidatura de José Joaquín Pérez como candidato de consenso, pero que también permitía un avance importante para las ideas liberales en la medida en que tal sector habría de hacerse parte del gobierno, lo que facilitaba el empuje de sus propias reformas. De este tiempo es su título Peregrinación de una vinchuca, donde en modo alegórico el autor hace una crítica a las fuerzas que por ese entonces impiden la laicización del país, valiéndose para ello de la religión, la superchería y los apetitos materiales. Todo esto es narrado por una vinchuca que desciende a los infiernos en compañía del demonio Adel. Figuradamente, se expresan en esta obra las tensiones que terminarían por deshacer la fusión liberal-conservadora aproximadamente una década más tarde. También funda el Círculo de Amigos de las Letras, que establece un puente con la Sociedad Literaria de 1842, en el sentido de fomentar una literatura nacional. A comienzos de la década de 1860, habiendo sido elegido como decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, publica Don Diego Portales, Juicio Histórico, una incisiva revisión sobre el personaje, y su obra Don Guillermo, donde nuevamente, en clave alegórica, realiza una crítica a la fusión liberal-conservadora,
repasando también el actuar de todos los gobiernos que existieron después de la Constitución de 1833. El relato se centra en el viaje de don Guillermo por el país de Espelunco, anagrama de pelucones, al que entra en 1828 y del que logra escapar recién hacia 1841. Se trata de un lugar donde elementos fundamentales como la libertad y la justicia se encuentran gravemente alterados, cuestión que impide la realización amorosa entre el personaje y su añorada Lucero. Sin embargo, fuera de la ficción, el panorama parecía favorable para los liberales, pues José Joaquín Pérez resulta electo. Aquí Lastarria participa en su gobierno asumiendo como ministro de Hacienda, luego enviado extraordinario plenipotenciario en Argentina, Uruguay y Brasil, además de ser destinado como embajador en Perú. No obstante, hacia 1864 se distancia del gobierno en ejercicio y critica duramente la gestión de Pérez, rompiendo definitivamente con la fusión política de 1858, cuestión que se consolidaría con su oposición a Federico Errázuriz Zañartu, representante de la alianza que se convertiría en presidente en 1871. En 1867 es elegido diputado por La Serena, mismo año en que publica la obra La América, grueso volumen que repasa de forma exhaustiva la relación del Nuevo Mundo con Europa, sus revoluciones, guerras y la situación actual del continente. 3 años más tarde vuelve a ser elegido como diputado, esta vez por San Carlos y Quillota, momento en el que es honrado como miembro correspondiente de la Real Academia Española, cuestión que allanaría el camino para la formación de la Academia Chilena de la Lengua, fundada 15 años después, donde Lastarria ocuparía el puesto de director. El compromiso con la cultura del intelectual se muestra en todo su esplendor con la fundación de la Academia de Bellas Letras en 1873, agrupación que dirige bajo la convicción de que el cultivo del arte literario debe corresponder a la verdadera idea de progreso positivo de la humanidad. Sus miembros se distribuyen en 3 secciones: ciencias, sociología y bella literatura, las que de manera transversal se ocupan también de la promoción del estudio y perfeccionamiento del idioma, tal como figura en sus estatutos. Entre sus miembros destacan figuras notables como Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui, Benjamín Vicuña Maquena, Manuel Antonio Mata, Augusto Orrego Luco, Rosario Orrego, entre otros. Al año siguiente publica Lecciones de Política Positiva, donde trabaja desde la idea de la ciencia política, su método y clasificación, hasta las nociones de la época sobre la evolución social, su organización y una teoría del Estado. También funge como ministro de la Corte de Apelaciones y es elegido senador por Coquimbo, siendo designado más adelante como ministro del Interior, en el mandato de Aníbal Pinto. Bajo su gestión se inaugura el Diario Oficial, donde en su editorial del primer número se lee: el diario será ni más ni menos el resumen claro y metodizado de todo el movimiento oficial, comprendiéndose en esta palabra no solo la acción del departamento ejecutivo, sino también los del legislativo y judicial. El país sabrá día a día lo que su gobierno decreta y administra, lo que recibe del contribuyente y lo que devuelve en forma de seguridad, de fomento y remuneración de los servicios públicos. Declaración de principios que se alinea con la idea de un gobierno que dé cuenta de su actuar ante la ciudadanía en una relación de reciprocidad. En este punto, José Victorino Lastarria mira en retrospectiva su vida y decide publicar sus memorias bajo el título de Recuerdos Literarios, donde aborda su historia intelectual y política, pero la contingencia seguiría exigiéndole su talento al servicio del país. En 1878 es designado como ministro especial en Río de Janeiro, con el objetivo de, ni más ni menos, evitar la participación de Brasil en la Guerra del Pacífico, tarea que terminó exitosamente. En 1883
es designado ministro de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente fallece el 14 de junio de 1888, habiendo dado al país una de las figuras intelectuales más relevantes del siglo XIX. Es la vida y obra de José Victorino Lastarria, a quien tanto debe la literatura nacional, pero que también tanto ha aportado al desarrollo de la vida republicana del país. En nuestro próximo bloque vamos a recorrer letras en la SECH y las páginas de la Gaceta Leucade. Pero primero, Anaís, Vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en este último bloque compartimos en el programa la sección Letras en la SECH, donde abordamos la literatura en marcha de destacados escritores, en este caso la obra de Clo Domínguez. De profesión ingeniera, Clo Domínguez es una poeta y narradora que da impulso y articulación al desarrollo del arte en la región de Coquimbo. Lecturas, charlas en colegios, centros culturales y cafés, tertulias, ferias del libro y curaturías son parte de un quehacer en el que sobresale el trabajo de género, la realización del primer Festival Literario de Coquimbo y una intervención poética en España. Autora de una obra narrativa que incluye títulos como Elefante efervescente, de 2015, y Lemniscata, de 2019, es asimismo responsable de los versos de Entre el tiempo y el ser, de 2014, y el volumen Una copa de nada, del 2022. Escuchemos entonces los versos de Clo Domínguez en su propia voz. Hola a todos. Quisiera comenzar saludando a todos los auditores de Barco de Papel y muy especialmente a sus conductores, Macarena, Anaís y David. Quiero compartir con ustedes unos poemas de mi libro Una copa de nada. Balalaicas. En el living de su casa después de la siesta, el cielo está en todos lados. Vibran las cuerdas en el estómago, cerrar los ojos, treparse en ellas. En cada salto suenan brillantes, el cielo está en todos lados. La última nota sostiene tiempos felices y canta en una lengua extraña balalaicas y sonetos. El cielo está en todos lados. Girar tendida de espalda, mirar con los ojos cerrados. En esa misma lengua me dijo, escríbelo. El cielo está en todos lados. Torcido. Torcer la traición en verdad, torcer la risa y volverla mueca, torcer el ala de golpe, hundirse en el frío misterio. El amor no es poesía, la belleza no es poesía, la verdad no es poesía. Disparar la calma sobre las sábanas azules y descifrar la mirada que abre el mundo de golpe. A 9 metros del suelo cuelgan nidos rotos de otras primaveras. Hay un pájaro negro en la esquina que esperó demasiado a las golondrinas, sucumbieron al invierno. No hubo flores del bien ni del mal, no hubo garras para atrapar el paraíso. El verso se hizo palabras y la palabra aire entre los labios. Cargadas de agua las nubes, montadas en el viento, que aterriza y remolina las hojas torcidas en el suelo. Cuentan la historia del verano pasado. Los pájaros traen entre sus alas al bosque furioso. Sus ojos negros absorben el sol. No volverás a cerrarlos mientras vuelas.
Un pensamiento nubla el juicio de un monstruo. La prioridad de la angustia es hacerte perder el interés y despoja de sentido, y en la nada, el ser. De mi carnicería no quedó nada. Escribí la piel, la espalda, el cuerpo, mi oreja y su hombro, el cuello. El miedo venció sus ojos, los días huyeron con lo demás. La piel, su espalda, su pecho, su hombro y su cuello son un capítulo santo, solo un rumor en el aire a mi paso, como el de las iglesias vacías. Agua menos agua igual sequía. Sin agua se seca la sangre, detrás de un rugir de engranajes, se confunde con el tufo de la escasez, seca el viento. Donde los dioses se hacen sempiternos, se quedan estancados en las majadas, su paso alborota el agua simbólica, sobre el pasto de terciopelo, donde se han montado cuesta arriba. De nuevo hemos traicionado al agua, se olvidaron de fluir. Titaquín, amigo, Cacanchic, recuerda, Cacanchic, recuerda. Aquí no se viene a morir. Recuerda el amor como el vertiginoso cauce río abajo. Recuerda el mar, donde mueren las ciudades, como venas muerto embalsamado. También el río se detuvo. Sequía que se impuso en la muerte, haciendo del paisaje un altar de sacrificio. La sangre se hizo espesa y reír sin pensar invocó ese demonio. En medio del bostezo seco del valle, esperar que se siente a llorar, sin saber cómo hacerlo. Detenidos en medio de un jarrón vacío, artilugios buscando un hábitat, de nuevo envuelve la ausencia de la palabra húmeda. Vacío. El vacío se llena con dolor, flagelo de merecerlo. Castiga el ser arrojado a la existencia, desnudez absoluta de ceño fruncido, actitud de héroe por delante, triste huérfana por detrás. El fluido azul cae sobre su cuerpo, lo esparce con caricias en medio del vacío, imaginar el arrullo del amor primario. Vaciar. Vaciar el dolor que ha sido expuesto, fractura de roca en la mirada, sin llorar, sacar las piedras tragadas, cristalizar la risa como sonríe el pasto sintético en las canchas, vaciar las copas, el hielo al fondo, y en la vergüenza de vaciar la pena, llenar el vaso nuevamente. Heraclo Domínguez, compartiendo con los auditores de Barco de Papel su poesía. Tengo en mis manos el último número de la Gaceta Leucade, que incluye, como revisábamos en programas anteriores, los artículos Lenka Franulich, un tránsito desde la semblanza hasta el semblante, y Recabarren, la muerte para Dios y la vida para la mujer. En esta misma edición, en la sección Las musas o nada, posa la bella desnudez de Francisca Beitía, cuyo cuerpo aparece reproducido delante suyo en fragmentos de espejo. En la sección de plástica, la obra de Thomas Coleman Dipling, Exterior de la caverna de Chaitía, número 19, fechado en 1845. Y en la sección de puño y letra, Gastón Bachelard, La serpiente, un fragmento de su libro La tierra y las ensoñaciones del reposo, ensayo sobre las imágenes de la intimidad, de 1945. Texto que vamos a comenzar a conocer contigo, Macarena. La serpiente es uno de los arquetipos más importantes del alma humana. Es el más terrestre de los animales. Es verdaderamente la raíz animalizada y en el orden de las imágenes es el vínculo entre el reino vegetal y el reino animal. En el capítulo sobre la raíz daremos ejemplos que probarán esa evolución imaginaria, esa evolución viva todavía en toda imaginación. La serpiente duerme bajo tierra, en la penumbra, en el mundo negro. Sale de la tierra por la grieta más pequeña entre dos piedras. Entra en la tierra con una rapidez que azora. Sus movimientos, dice Chateaubriand, difieren de los de todos los animales. No sería posible decir en dónde se oculta
el principio de su desplazamiento, ya que no tiene ni aletas, ni pies, ni alas, y no obstante huye como una sombra, desaparece mágicamente. Flaubert anotó esta frase en su catálogo de perífrasis. La serpiente, flecha tortuosa, entra bajo la tierra como si fuera absorbida por la tierra misma. Esa entrada en la tierra, esa dinámica violenta y hábil, he ahí algo que instituye un arquetipo dinámico curioso, y la serpiente puede precisamente servirnos de ejemplo para enriquecer, con un carácter dinámico, la noción de arquetipo tal como la presenta Carl Gustav Jung. Para ese psicoanalista, el arquetipo es una imagen que tiene su raíz en el inconsciente más remoto, una imagen que viene de una vida que no es nuestra vida personal y que no podemos estudiar más que refiriéndonos a una arqueología psicológica. Pero no se dice bastante con representar los arquetipos como símbolos. Hay que agregar que son símbolos motores. La serpiente es, en nosotros, un símbolo motor, un ser que no tiene ni aletas, ni pies, ni alas. Un ser que no ha encomendado sus potencias motrices a órganos exteriores, a medios artificiales, sino que se ha hecho el móvil íntimo de todo su movimiento. Si agregamos que ese movimiento perfora la tierra, nos damos cuenta de que, tanto para la imaginación dinámica como para la imaginación material, la serpiente se define como un arquetipo terrestre. Esa arqueología psicológica define también las imágenes mediante una especie de emoción primitiva, y es en efecto de esa manera como la imagen de la serpiente es psicológicamente activa. En efecto, en la vida europea, la serpiente es la mayoría de las veces un ser que vive en el zoológico. Entre su colmillo y el visitante está siempre la protección de un cristal. Y no obstante, Darwin mismo, el observador plácido, confiesa una reacción instintiva. En el momento en que la serpiente lanza blandamente su cabeza en dirección de Darwin, éste da instintivamente un paso atrás, aun cuando el carácter inofensivo de la serpiente, en una jaula de vidrio, resulta evidente. La emoción, ese arcaísmo, gobierna hasta al más sabio. Frente a la serpiente, todo un linaje de antepasados viene a espantarse en nuestro espíritu perturbado. En la poética de Alexander Blok, la serpiente es al mismo tiempo el signo del mal subterráneo y del mal moral, el ser macabro y el seductor. Sophie Bonneau ha mostrado la diversidad de aplicación del arquetipo de la serpiente. Todo en la mujer de perdición es serpiente. Sus zarcillos, su trenza, su ojo derecho, su encanto envolvente, su belleza, su infidelidad. Observemos la mezcla entre los signos visibles y las abstracciones. Observaremos también una multiplicidad de redoblamientos fálicos como este. Al cabo de su estrecho zapato dormita una silenciosa serpiente. Del mismo modo, el río que serpentea no es una simple figura geométrica. En la noche más negra subsiste un fulgor suficiente como para que el río se deslice entre la hierba con la movilidad y la destreza de una larga culebra. El agua tiene esa potencia, en la noche más total, de captar la luz no se sabe dónde y transformarla en culebra. En Gismand, el drac en su lecho de grava es una serpiente líquida vista por un terrestre. El torrente se llena de escamas, de películas parecidas a la nata irisada del plomo en ebullición. En ocasiones la imagen de la serpiente que se le impone al riachuelo le transmite no se sabe qué maleficio. El riachuelo que ha sido dotado con semejante imagen se vuelve maligno. Pareciera entonces que el dulce río se escribiera en contrapunto. Se le puede leer como serpiente o como río. Un poema de Browning nos da un ejemplo de esa doble lectura. De improviso un río se atraviesa en mi camino, inesperado, como una serpiente que lo visita a uno, tan esbelto y sin embargo tan colérico. Unos sauces se alzaban, empapados, en un acceso de muda desesperación, tropel de suicidados. Si se prosigue la lectura,
se tiene cada vez más la impresión de un paisaje envenenado. En ocasiones todo el séquito de las imágenes reptilianas desfila, pero parece faltar el ser central. Entonces es gracias a un detalle, a un impulso aislado, como se siente viva la imagen de la serpiente. De ese modo, en esa hermosa ensoñación cósmica que es l'Arc, el arca, de André Arnivel, se lee: el agua negra, manchada de laminillas de oro en los puntos en que la luz, que atravesaba la bruma, la alcanzaba. El agua se apaciguaba, se enroscaba en los contornos de los arrecifes. La imagen titubea entre el agua y el reptil, pero, como siempre, es la ensoñación más animalizada la que actúa. Por lo demás, cuando la imaginación ha recibido la movilidad de una imagen tan vivaz como la de la serpiente, dispone de esa movilidad en total libertad, contradiciendo hasta la más evidente realidad. Así pues, ¿qué renovación de la vieja imagen experimentamos al leer el verso de André Frenot? Como una serpiente que remueve los ríos. Era entonces parte del artículo La serpiente de Gastón Bachelard, contenido como fragmento de La tierra y las ensoñaciones del reposo, ensayo sobre las imágenes de la intimidad de 1945. También de estética hablan nuestros amigos de Academia Libre, que están prontos a iniciar su curso gratuito de literatura y estética, que se extenderá desde el 3 de agosto hasta el sábado 18 de enero y que se realizará semanalmente en Almirante Simpson número 7, sede de la Sociedad de Escritores de Chile. Quienes estén interesados entre nuestros auditores de postular e inscribirse, deben hacerlo escribiendo a academialibrecorreo@gmail.com hasta el 31 de julio próximo. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Anaís Griot y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Adiós. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río, cuando el